Chao, chao. Sí. Felipe, ¿de dónde la teoría de que el presidente tiene dossier? ¿Qué quiere decir que el presidente tiene dossier? Néstor, es que se está rumorando en muchos sitios que el presidente le tendría dossier a los empresarios. Yo sé que es una pregunta incómoda para Juan, además que es nuestro compañero y amigo, pero es importante que se haga claridad, porque se van tejiendo unos mitos urbanos que no son buenos. Entonces, a mí me parece que la pregunta siendo incómoda... Felipe, pero dossier, ¿qué quiere decir? Un dossier quiere decir... Un dossier quiere decir... Dossier querría decir que tienen pues, carpetas... Yo no le tengo dossier a nadie, pero yo me imagino temas tributarios, temas de licitaciones, lo que llaman temas ahora, de impuestos, temas, no sé. Lo que llaman ahora que sería equivale a decir persecución contra empresarios, ¿no es verdad? Carpetas, perfilamiento, bueno, que es decir, eso. ¿qué negocios sí, pero yo creo que la pregunta, yo sé que la pregunta no es cómoda para Juan, pero hombre, eso se está diciendo, Felipe, y se ha venido diciendo hace mucho tiempo, y es importante que el gobierno diga, no es cierto. Felipe, le voy a decir lo que yo contesto cuando me preguntan eso. ¿Usted cree que el presidente, que los gobiernos no saben a qué se dedican los empresarios? Se necesitan dossiers, se necesitan perfilamientos para saber los negocios del doctor Sarmiento Angulo o los negocios de fulanito de tal. No sé, de acuerdo, si están gastando plata en eso, la están votando, porque cualquiera podría decir cuáles son los negocios del doctor Sarmiento o de cualquiera de los otros que estaban ahí sentados. Yo estoy de acuerdo con usted, Néstor, en eso, pero me parece que, digamos, pero acuérdese, está bien, un paréntesis, Héctor. Señor. Acuérdese cuando el acuerdo entre Corfi Colombiana y el gobierno de los Estados Unidos, ¿cuál fue la posición del presidente? No, Felipe. Bueno, sí, sigue siendo, ¿no? Hay todo un equipo hay un equipo jurídico Felipe, intentando terminar los contratos de concesión de Corfi Colombiana. Esa es una perla del nivel de hostilidad que hay entre el gobierno y los empresarios. Esa es la pregunta. Sí, la pregunta que uno se hace ¿qué cambió ayer? Si cambió algo esa es la pregunta. ¿Para dónde va esto? ¿Cambió realmente? Felipe, porque es que a mí me preocupa, conociendo, digamos, la personalidad del presidente. Él es muy cordial en ese tipo de reuniones, pero entonces en 3, 2, 1 saca por allá un trino bastante desapacible contra los oligarcas y no sé qué, y hasta ahí llegó todo. Ojalá, pues hoy es una buena medida, Felipe. Yo creo que el termómetro de hoy en el Congreso de Infraestructura es bastante bueno para saber qué tanto realmente hay un cambio en la postura del presidente en relación con el sector privado. Y cuando digo en relación con el sector privado, me refiero particularmente a aquel sector privado que depende mucho de los negocios con el Estado o de la regulación del Estado. El doctor Sarmiento, pues, digamos, sus negocios tienen una muy íntima relación con el Estado, porque claro que si uno tiene bancos, pues hay una regulación muy grande. Si actúa en infraestructura, pues tiene contratos con el Estado, etcétera. Se ha dicho que el gobierno, pero pues eso lo vamos a saber, me imagino, esta tarde, por ejemplo, va a presentar una política en materia de desarrollo de infraestructura que hasta ahora no ha mostrado, que implica que no va a haber nuevas concesiones, al menos mientras este gobierno exista. Es decir, que no va a utilizar privados para el desarrollo de puertos, de aeropuertos, de vías, etcétera. Y eso, pues, es una cosa ideológica muy fuerte en la que habría que saber si el gobierno está dispuesto a cambiar o no. Ese es el decreto con fuerza de ley que acabaría con la ANI. Y crearía la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura Rural de Caminos Terciarios. Yo sospecho que el presidente que le quita a la ANI una cantidad de cosas. Felipe, el presidente yo no Petro, sé, ojalá eso no vaya a pasar. El presidente Petro le iba a decir, sigue siendo el presidente Petro. No creo que la reunión de ayer... No va a cambiar por una reunión. No creo que la reunión de ayer haya cambiado nada. Y es más, Felipe, creo que en la reunión de ayer no hablaron de esos temas, de la carretera en la vía al llano, no hablaron de temas particulares del azúcar. Un acercamiento amistoso, donde se pongan a hablar de esos temas, eso acaba en no le interesa, porque cada uno está en orillas diferentes. Esta es una reunión de esas para hablar generalidades y ponerse de acuerdo. No en que cada uno va a cambiar de opinión, sino a trabajar unos temas en donde no hay diferencias de carácter ideológico. Néstor, señora María Consuelo. No, a mí me parece una simbología importante, positiva para el país. Manda un mensaje de serenidad, de diálogo, de coexistencia a pesar de las diferencias. Eso me parece muy positivo y creo que ahí Juan Fernández hizo una gestión importante y se anotó un punto. Ahí, ¿qué temo?
La ausencia de paisas y de la región Caribe, de empresarios de la región Caribe, me da el temor de que estén dividiendo al país nuevamente, que el presidente siga con ese mapa de los colores en la cabeza y que esté cobrando los triunfos políticos. María Consuelo, la respuesta de Juan de que van a invitar. Me parece una buena respuesta porque es diplomática, pero no creo al 100%. Pero además dice que invitó a 2 paisas, a David Vélez, presidente de Nubano. Pero no fueron, qué baño. Y a Andrés Echavarría de Corona. Pero sí, no están en la foto. Entonces, espero que eso no sea el preámbulo de una división y de un coloreo político como el de las elecciones pasadas. Y la otra cosa, espero que el presidente, que tanto habla de instituciones, no esté deslegitimando a los gremios al ignorarlos aquí y bypasearlos, porque los gremios también son instituciones. Los gremios también son instituciones y han aportado mucho al país. Entonces no creo que sea conveniente. Pero yo creo que está cambiando. Yo sí creo que ese es uno de los cambios que deja esta reunión, Ricardo, y es que la reunión sí cambia la dinámica de interlocución, Ricardo, con el sector privado. Su manera de ser. Pero mire que hoy va al Congreso de la CCI, Luis Ernesto, a diferencia de lo que venía ocurriendo. Pero no hay duda, es que me parece y aplaudo que vaya a ese congreso porque ha faltado a los últimos congresos gremiales, faltó a la ANDI, faltó a FENALCO, ha faltado a todas las invitaciones y creo que esto tiene que ver más con su política de infraestructura que con otra cosa. Pero yo sí creo que la reunión deja 2 cambios importantes, Néstor. Ahorita lo mencionaba María Consuelo. Primero, cambia la dinámica de interlocución con el sector privado. Los líderes gremiales altisonantes van a pasar a un segundo plano y dice el gobierno, vamos a hablar directamente con los dueños del aviso. Y lo segundo que hace esta reunión eso no está bien. Es que el presidente reconoce que el cambio no se pudo a trancazos, no se pudo confrontando, peleando, chocando, y esto coincide con una respuesta que él dio en una entrevista recientemente donde dijo: yo no llegué al poder, yo llegué a la presidencia. Y esto es reconocer que los factores de poder no solo es el poder político que emana de la presidencia de la República y la facultad de expedir decretos, sino que los factores de poder son también los empresarios. Entonces yo creo que no es tarde para que el presidente pues enderece, el gobierno dialogue, concerte y logre superar la desigualdad, que es quizá el principal problema de este país. A mí me da pena tirarme la fiesta y el optimismo de mis compañeros, pero es que esta foto ya se la vimos a Chávez. Bueno, Felipe, pregunta para los oyentes, para que participen, para que se sumen a esta discusión. Esta fotografía que ustedes han visto, estas imágenes del presidente Petro con los grandes cacaos, ¿cómo la interpretan? ¿Cómo les parece? ¿Qué cambia en una relación, la verdad, en gobierno de año y 4, ya vamos para 5 meses, que ha sido llena de hostilidades y llena de enfrentamientos, en su opinión? La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Los leo, los escucho también en el canal de YouTube para quienes están conectados en este momento. Sobre quién está ganando, sobre quién está prevaleciendo, sobre cuál es el mensaje de esta reunión, Aurelio. Sí, oyendo la entrevista de Juan Fernández y la ilustración que nos hace y las notas que se han visto y leído sobre esta reunión, pues se hablaron de temas sobre los que no hay contradicción. Yo no creo que vaya a decir Petro en la reunión: vea la desigualdad, mire el Pacífico, y se pare alguien a decir: no, ¿qué importa? No importa la pobreza, no, es que vamos a hacer la reforma agraria y vamos a comprar unas tierras para repartir. O sea, fue una reunión donde se hablaron de temas que no tienen contradicción, que no tienen problema. Entonces, la verdad es que hay como una doble agenda. Se hace la reunión para hablar de lo social, de la pobreza, de la desigualdad, y pues todo el mundo está de acuerdo en que eso hay que ayudarla a resolver y hasta me imagino que repartir subsidios, etcétera. Pero los otros temas, los temas de la política económica, etcétera, esos no se tocaron. Dicen que Bonilla dio un informe de la situación económica y que Ferrari habló de la inclusión financiera. La inclusión financiera es un buen negocio para los banqueros, pues porque mientras más tengan cuentavientes, pues más rinde el capital. Entonces la verdad es que fue una reunión como para decirse lo que todos están de acuerdo y se cayó en lo que están en desacuerdo. Aurelio, ¿sabe que eso es lo que uno colige de lo que oyó decir a Juan Fernández. Y tienen razón, porque el petrismo, buena parte del petrismo, Felipe, tiene discurso contra los bancos, contra el capital, contra el libre mercado, y aquí se manda, en ese sentido, un mensaje muy poderoso. Es el presidente reunido con los banqueros, con los empresarios, con los que arriesgan la plata. ¿Qué van a hacer los congresistas que hicieron campaña en contra del Grupo Aval, por ejemplo? No, que van a hacer las bodegas que han denostado de todos estos señores con quienes se dio la mano. Los que se ponían la camiseta pero contra el esas Grupo diferencias Aval, son normales y este país tiene que... Luis Carlos Sarmiento Angulo al lado, ¿qué dirán? Sí, a ver, Álvaro, opinión. Este país tiene que aprender a que el mundo sigue cuando el gobierno es de derecha y cuando el gobierno es de izquierda.
Yo he insistido durante muchos meses, especialmente en mi columna del Espectador, en que es indispensable negociar con Petro, porque el país necesita cambiar muchas instituciones y hay que llegar a acuerdos de cómo hacer esos cambios. Si no les gustan las de Petro, propongan otras, pero hay que llegar a acuerdos. Increíblemente eso ha producido muchos ataques, los más agresivos me dicen como en el colegio petrista, pero el establecimiento, si no logra negociar con Petro, termina dejándole el país a Petro. Ningún establecimiento responsable se dedica solo a criticar, a quejarse, a rumores como el del dossier contra los empresarios. Tiene que encontrar la manera de comunicarse constructivamente con un gobierno, aceptando que es un gobierno distinto al anterior, que no es proempresariado, porque un enfrentamiento entre establecimiento y gobierno va a ser mucho más duro y grave de lo que es actualmente. Eso no va a ser solo tweets. Ambos lados dicen que están dispuestos a llegar a acuerdos, pero pues ambos lados son tercos. Pero hay que aceptar que Petro ganó la elección y en esa elección estaban en juego muchas políticas, ganaron las de Petro y eso le da derecho a tomar la iniciativa y a exigir cambiar la receta económica y a que el país oiga sus diagnósticos. Eso no le da capacidad de imponer todo, no tiene mayoría en el Congreso para imponerlo. Pero pues hay que entender que este país viene de muchos años derechizado y pues le produce cierta erisipela oír los diagnósticos de Petro porque vivimos bajo lo que yo denomino la hegemonía cultural uribista y negociar no es fácil, sobre todo desde posiciones hasta ideológicas, y son tan ideológicas las de Petro como las excesivamente neoliberales. Álvaro, lo que pasa es que el presidente Petro, por otro lado, se ha hecho con un discurso muy antiempresa, muy antiempresarios. Esa es la importancia de la reunión de ayer. Son las 7 de la mañana, 21 minutos. Déjeme ser testarudo, Néstor, regáñeme si quiere. Esa foto ya la vimos. ¿Cuál foto, Felipe? El señor Chávez, con el señor Cisneros, con el señor Lorenzo, con los cacaos de Venezuela, muy elegantes, pero Felipe, con una pancarta atrás que decía, el presidente habla con los empresarios. Yo no quiero ser aguafiestas, pero ¿de verdad usted cree que Petro va a cambiar? Felipe, de verdad creo que Colombia no es Venezuela, de verdad creo que Petro no es Chávez, de verdad creo que no hay posibilidades de que en Colombia pase lo que pasó con Chávez. Y que seguramente esos no son Lorenzo Mendoza ni Gustavo Cisneros. No, ese es cuento, Felipe. Petro ya lleva año y medio de gobierno va a completar. Sí, atacando a quién y a quiénes. Y sin lugar a dudas, ninguno de estos, Felipe, tampoco es, por ejemplo, Lorenzo Mendoza, el dueño del Grupo Polar. Felipe, todos los días discuto profundas diferencias con el presidente Petro. Petro no está haciendo nada de lo que hizo Chávez, entre otras cosas, porque Petro no está haciendo nada, no está cerrando empresas, Felipe, no está cerrando medios de comunicación. Esa es la verdad, le digo. No, Petro no está haciendo nada, punto. Bueno, sí, véalo por eso. Ni bueno, ni regular, ni malo. Por eso, Felipe, pero no vamos, el cuento de que nosotros estamos convirtiéndonos en Venezuela y de que lo que hace Petro ya lo hizo Hugo Chávez, Felipe, hay una diferencia gigante. Ojalá usted tenga toda la razón. Y es mejor con foto el comportamiento de los empresarios como tal. Es que ustedes vieron lo que fue en Venezuela, por ejemplo, Lorenzo Mendoza, que el dueño del Grupo Polar, que decidió tomar las banderas ese y hacer. Chávez ya dio pasos de lo que iba a hacer. Lo principal que iba a hacer era quedarse en el poder. El presidente Petro aquí, Felipe, recibe todos los días golpes de tribunales, de instituciones. Aquí hay instituciones. Así que... Pero Néstor, sí, pero es cierto también lo que está diciendo Felipe y lo que dice Aurelio. No se tocaron los temas gruesos e importantes, por ejemplo, la reforma pensional, la reforma laboral, la negociación del salario mínimo, la caída en las cifras de inversión, los ataques a la prensa. Los ataques, es que a los medios de comunicación, teníamos varios dueños ahí de medios de comunicación y no se habló de eso. Sí, fueron temas muy suaves, muy bonitos, a los que nadie se va a oponer. La foto muy importante, sin lugar a dudas, por lo menos simbólicamente, sí, es clave el mensaje que manda. Pero y lo importante que... Bueno, pero por algo hay que empezar, ¿no? Digamos, uno puede comenzar estas reuniones sacando de primera las diferencias y entonces la reunión probablemente se daña por el camino, o diciendo, mire que sí estamos de acuerdo en unas cosas, incluso en las que son más importantes, porque es que, mire, a mí me parece que lo de ayer pues fue identificar que hay unos propósitos
colectivos, que claro, a uno le parecen ahí ambigüedades y mejor que no haya pobres y si la educación es de mejor calidad, pues mejor, etcétera. Claro, pero es que esos son los propósitos grandes. Después hay una diferencia en los métodos para alcanzar esos propósitos y seguramente pues ahí nos dividimos, pero si tenemos un propósito común más grande no debería importar. Pero déjeme decir esto, Néstor. Esto es lo que llaman mesas técnicas, porque la reunión de ayer viene con una... Claro, ahí vienen los temas... Claro, pero yo quería decir, Néstor, porque es que sí me parece importante frente a la insistencia de que es que vamos a hacer como Venezuela. No, Colombia no tiene nada que ver con Venezuela. Usted lo ha dicho y voy a ser repetitivo porque usted lo acaba de decir muy bien. Colombia tiene un sistema institucional absolutamente ejemplar y ese sistema institucional es un sistema de controles que impide que cualquier gobernante haga lo mínimo que hizo Chávez en Venezuela. Como saben los oyentes, yo no milito en el petrismo, pero me parece que aquí hay unas diferencias gigantes entre el presidente Petro y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Pero este ha sido el caballito de batalla, Felipe, para facilista, me parece a mí, y usted cae un poquito en eso, Felipe, se lo digo con respeto, con cariño, en decir, es que vamos para Venezuela. En año y medio, desde que se eligió el presidente Petro, ahí estamos y aquí no ha pasado nada. Colombia sigue siendo Colombia y aquí hay instituciones. Y el gobierno quiere emergencia económica, ¡pum!, se la tumbaron. El gobierno que quiere clavar a unas empresas porque les tiene bronca a unas empresas, ¡pum!, se la tumbaron. Aquí, Felipe, a diferencia de lo que pasó con Chávez, tal vez porque ya aprendimos las lecciones, aquí no es tan fácil. 7 de la mañana, 25